Yo quiero empezar a hablar hoy, y hoy vamos a hablar de historia de Colombia. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de Colombia, por un poco la actualidad de Colombia, pero quiero empezar la clase y me parece muy interesante, pues quiero empezar la clase con este tema porque quiero mostrarles un video de un debate que hubo en estos programas que hace la revista Semana Ahora sobre qué está pasando en Colombia en estos días con el terror de las masacres y cómo esto es realmente un tema que no es de hoy, sino que es desde que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver este video y eh, arrancamos la clase con esto. Son miserables, son repudiables, son condenables, pero desafortunadamente son el reflejo de una Colombia violenta que no ha dejado de ser violenta desde sus inicios y desde su fundación. Cuando hablamos de que falta presencia del Estado en los territorios más profundos de la Colombia abandonada, no podemos calificar a ese Estado con el mismo rigor del Estado de 1950 o de comienzos del siglo XX. Por ejemplo, en 1900 el Estado tenía unas condiciones y una institucionalidad muy distinta a la del año 2020, pero sí podemos decir que la carencia de un Estado desde 1984, desde 1986, la carencia de una visión de los políticos, de llegar a los territorios con la institucionalidad, eso significa educación, salud, con justicia, hace que hoy en día el abandono estatal se sienta en estas manifestaciones violentas en donde estamos presenciando la lucha de los territorios. La clase política en este país la ha puesto el narcotráfico en los últimos 20 años. Mire la compra de votos de Ñeñe, mire no, lo de Samper. Tienes que irte más para atrás. Entonces, si no legalizamos la droga, es que aquí nos vamos a seguir matando y matando y matando en miles de formas. Y nunca va a pasar nada. Es absolutamente relevante entender dónde están los cultivos ilícitos en el país y dónde han ocurrido las masacres. Hay una relación directa en el aumento de los cultivos ilícitos, de las rutas y de todo lo que deja el narcotráfico y la minería ilegal. El 72% justamente de los hechos cometidos, de todas las masacres cometidas este año, sin analizar ni siquiera el anterior, han correspondido a 5 departamentos, que son Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Ahí están el 72% de las víctimas de esas masacres, sin hablar de las violencias de las ciudades. Y justamente esos 5 departamentos concentran el 78% de los cultivos ilícitos. Aquí hay una clara relación con temas de narcotráfico. Y claro que el Estado tiene que defender, claro que el Estado tiene que llegar. Y por supuesto hay unos territorios muy olvidados y hay que llegar con toda la oferta del Estado. Me cansé de advertir, de insistir, que Colombia se iba a inundar de coca si no se tomaban las decisiones correctas. En ese tema, debo decir que Lucho Garzón me secundó de manera muy directa en el 2013, porque esto era evidente y creo que es uno de los grandes errores de política pública que se ha cometido en los últimos años. Nadie ha dicho que el esfuerzo contra la droga era un esfuerzo perfecto o que se hubieran resuelto los problemas. Pero habíamos logrado bajar básicamente los cultivos de coca en Colombia a su mínima expresión en el año 2012-2013 a 48.000 hectáreas. ¿Qué reclamábamos en ese momento? La necesidad de llevar el resto del Estado, porque ya la fuerza hacía presencia. Y lo hacíamos de una manera sostenida, no había estructura criminal en Colombia que no hubiese sido golpeada de manera efectiva, debilitada. Pero ¿qué tenía que venir? Todo el desarrollo social, todos los esfuerzos de carácter social que estabilizaran esas regiones y empezaran a darle una nueva oportunidad. Pues no se hizo ni lo uno ni lo otro. Lo que se venía haciendo relativamente bien, que era el esfuerzo para perseguir la criminalidad, se suspendió, se debilitó, si se quiere. Y lo que era necesario hacer, que era llevar las vías terciarias, llevar las compras de cosecha, las soluciones de carácter social, la justicia, la educación, salud, pues tampoco se llevó. Y yo sí tengo una preocupación, Vicky, se lo voy a decir, yo soy pesimista en este momento. Y soy pesimista porque la aspersión aérea va a generar una situación contra los campesinos, no contra los bandidos. Es posible que los bandidos los afecte, pero entre más aspersión haya, más sube el costo del gramo de coca. ¿Y los campesinos qué? Los campesinos van a tener, ¿qué le ofrecen? ¿Cacao? ¿Maíz? ¿Qué le están ofreciendo?
Es decir, si no es esa siembra, ¿qué es? Y va a haber aspersión. Entonces, lo que yo estoy viendo, que además el presidente decidió cambiar el concepto de masacre por homicidios colectivos. Es decir, una masacre es una masacre. Hay que llamarla por su nombre. Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que le estoy diciendo, pues yo no soy un ciudadano que le dice, presidente, asuma, el paren ya no se hace añorando o despotricando el pasado. El paren ya tiene que ser del presente. Y en ese sentido, el presente, ¿quién es el jefe de Estado? Una pregunta. Pues hasta donde yo sé, el presidente Duque. Una pregunta, Lucho, breve. ¿Qué diferencia hay entre llamar masacre y asesinatos colectivos? ¿Cuál es la diferencia? No dice asesinatos colectivos, dice homicidios. Bueno, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que trata de minimizar el efecto. Es que masacre es en últimas ensañamiento, violencia. Ese es un concepto. Si usted dice homicidios colectivos, puede ser una cosa desde el punto, parece manejado con un término de morgue, pero morgue es para decir, ¿es homicidio culposo o no es homicidio culposo? No, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que muere primero en estas narrativas es el lenguaje. Mire, suena más chic, suena más bonito decir homicidios colectivos, pero el nombre real es una masacre, como el nombre real, como el nombre real. Espere, María Andrea, como el nombre real de los falsos positivos es crimen de Estado. Es que aquí esto nos llenamos de eufemismos para endulcorar el mensaje, para que la gente no lo pruebe, que la realidad es esa, una masacre. ¿Quién cometió grandes masacres? El Estado colombiano a través de los falsos positivos, a través de su ejército. Eso es una masacre, eso no es un falso positivo. Entonces aquí el lenguaje lo endulcoramos para que suene bonito. Mire algo que me pareció muy bonito ayer, la población... ¿Quién no toma guerrilleras en contra de la población colombiana? Espere, María. Yo acabo de poner la idea, María. Ayer Iván Duque fue a Samaniego y pareció una reina de belleza, saludando y alzando la mano en victoria, y la gente le decía, queremos paz. Eso es muy diciente. Y es tan tremendamente soquete que en una población dolida por una masacre va a mejorarles disque una cancha de fútbol. O sea, necesita ser muy miserable para decir ese tipo de cosas en esta terrible baño de sangre que está Colombia. Entonces, ¿qué clase de presidente tenemos? No tenemos presidente. Es muy difícil. Y le echa la culpa a Santos. Él ya lleva 2 años y no ha hecho nada. Bueno, pero Santos también tiene una responsabilidad matadora y no se le puede quitar. Sí, le voy a decir cuál. No haber copado los territorios. No haber coqueteado con el presidente Duque. Creo que Duque es el presidente. Pero es muy malo, claro. Es muy malo, es un mal presidente. Ese es el debate que hay hoy en día en nuestro país y es el debate que yo quiero traer a la clase de hoy también, porque es que esto que está pasando, esto de las masacres, esto del abandono del Estado, de la desidia estatal, no es algo que pasa solamente en agosto del 2020. Esto es algo que viene pasando desde hace muchos años. Y para hablar de eso, tenemos que hablar de la historia del Estado, tenemos que hablar de su origen y tenemos que tocar algunos puntos de su actualidad. Entonces, como siempre, cada clase yo la inicio con unas preguntas de presaberes, saber que ustedes que saben, que se acuerdan del colegio, que se acuerdan de las clases de anteriores semestres, y quisiera que una persona me ayudara respondiendo algunas de estas 3 preguntas. ¿Cómo se formó el Estado? ¿Saben por qué nos llamamos Colombia? ¿Y ustedes cómo ven a Colombia actualmente? ¿Cómo la ven a nivel económico? ¿Cómo la ven a nivel político? ¿Cómo la ven en general? ¿Son positivos respecto del futuro de Colombia o por el contrario son, como Lucho Garzón, bastante pesimistas respecto del futuro de nuestro país? ¿Quién quiere tomar la vocería en este momento? ¿Hacemos democracia o hacemos dedocracia? Bueno, hagamos dedocracia un ratico. Alejandro, buenas noches. ¿Con cuál pregunta nos quieres ayudar esta noche? Buenas noches, profe. ¿Si era yo o hay otro Alejandro? Sí, tú.
No sé, profe, la tercera, ¿cómo iba Dale, Colombia adelante. actualmente? Pues ahorita que estaba viendo la entrevista me intrigaron principalmente, fueron dos cosas. La parte, cuando dijeron que la parte de la legalización de la droga. Esa parte le estaba viendo mucho cuando dijeron que listo, que la legalizaran, pero también hay muchos pros y contras. Y lo que fue dicho la parte de la sociedad podría, en parte de sociedad, digamos que no se puede, se reduciría un poco lo que sería la delincuencia en busca de esa droga, pues, digamos, la parte que también está diciendo, saldríamos a defender la parte de los campesinos, que se verían realmente discriminados sería ellos, digamos que ahora que nos estarían ofreciendo, si un alimento o una droga, digamos que sería, ahorita sería, para mí sería uno de los temas más fuertes a tratar. Entonces también hay muchos temas, también como lo que está haciendo Iván Duque en este momento, que algunos lo apoyan, que dicen que no, que es un buen presidente, que están también inculpando lo que fueron a presidentes pasados. Entonces digamos que son muchos temas de debate y pues no sé, profe, cuando estaba la reproducción del video, a mí me gustaría como tomar, no sé, entre mis compañeros, como llegar a ese debate, digamos que si la droga sería bueno legalizarla acá en Colombia, pues hay muchos puntos de vista. Pues, no sé. A ese debate vamos a llegar en una clase más adelante donde vamos a hablar de todos esos retos que tiene Colombia en la actualidad. Y el debate de la legalización de las drogas es uno, porque el problema que hemos tenido tradicionalmente en el Estado es que vemos el problema del narcotráfico y la lucha contra las drogas como un problema de terrorismo, como un problema de crimen organizado. Y en tanto no entendamos que este es un problema de salud pública, es un problema de quienes nos compran o de quienes compran los cultivos ilícitos, no se va a resolver, y este no es un problema que va a resolver Colombia solamente. ¿Quiénes son los que nos compran los cultivos ilícitos? Los europeos y los norteamericanos. Ellos también tienen que combatir el problema. Si ellos no combaten el problema, nosotros tampoco vamos a dejar de combatir. Sí, profe, y también lo que está ahí, que listo, que se combaten todos los cultivos, pero digamos que ellos lo dicen hablando desde la parte política, pero también se tiene que mirar digamos, yo tengo un familiar que es policía, él estuvo 3 meses en el monte ayudando a erradicar coca, eso es algo muy, muy fuerte de entender, digamos, todo Claro. lo que se vive allá, entonces, digamos, es como ese pedazo de estar en la parte de un escritorio liderando y las personas que realmente están dándole la cara a ese problema. Gracias, Alejandro, por compartir tu opinión con nosotros. Adelson, habías levantado la mano, señor. Sí, señora. Sí. ¿Con cuál pregunta Pues, nos vas a ayudar? vamos a ir por el por qué nos llamamos Colombia. Hágale. Bueno, ahí para hacer recorderis de la primaria y de la secundaria, pues allá nos decían que Colombia tomaba ese nombre en homenaje al explorador y navegante Cristóbal Colón, porque cuando él llega aquí a América, cuando, o sea, pone su pie aquí, que le dicen que descubre, entonces ya comienza a tener esa connotación. Y también se recuerda que este nombre está desde hace 153 años. Entonces, porque antes se llamaba Nueva Granada o la Gran Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que al pasar el tiempo, siempre nos hemos familiarizado solamente con la palabra Colombia. Y con ese nombre es que nos reconocen a nivel mundial. También quisiera hacer un aporte ahí a ese cómo veo a Colombia actualmente. A Colombia lo veo, o sea, en lugar de ir de una forma ascendente, yo veo que Colombia está de una forma descendente. ¿Por qué razón? Porque esa guerra política y esa guerra de discursos que se está viviendo hoy en día, y viendo esa entrevista donde la mayoría de los que participan ahí tienen pecados más que cualquiera, entonces uno dice, oiga, ¿con qué criterio vienen a decir muchas cosas cuando desde su gobierno tuvieron problemas? Entonces uno dice, y siempre atañe el problema de las drogas. Entonces uno dice, pues Colombia se ha destacado por ser un país rico en naturaleza y rico en ese cultivo. Entonces uno dice, bueno, Colombia a futuro, con estas nuevas tecnologías, toda esta situación,
¿qué nos depara? No estamos ascendiendo, sino descendiendo y retrocediendo, porque aquí se han encargado de como de generar una política mal distribuida y mal administrada, donde no se ve ningún tipo de progreso. Esos serían mis dos aportes, Doc. Adelson, muchas gracias. Jorge Luis, Sí, profe. adelante. Profe, pues, yo quería hablar de la primera pregunta. De una. Profe, pues ahí en cuanto dice que cómo se empezó a formar el Estado colombiano, pues primero que todo el Estado colombiano se empezó a formar después de que Colombia, bueno, en ese tiempo no se llamaba Colombia, pero a raíz bueno, llamémoslo así, de que Colombia se independizó en este caso, de la colonia del imperio español. Entonces, digamos que hubieron como ciertas fases ciertas fases y como ciertas guerras que se empezaron a dar al interior, ya digamos, de Colombia. Pues en este caso, pues no era únicamente Colombia, sino estaba también Venezuela y Ecuador, creo que era. Bueno, no recuerdo bien. Pero digamos, una de las fases digamos, que empezó a darle como formación al Estado, digamos, inició como desde 1810 hasta 1850. Digamos, ahí hubieron como unas fuerzas que como que se levantaron en contra de lo que se conocía como la Gran Colombia y digamos como desafiando un poco al proyecto o a lo que había desde un principio planteado digamos, pues Simón Bolívar. Hubo como una segunda fase, que ya fue como esa fase de construcción, donde, digamos, comenzaron varias reformas reformas liberales, como el año 1850, y ahí se empezaron a dar una serie de revoluciones, que ahí jugó un papel importante los artesanos, y que ahí, digamos, como que se empezó a formar también los conservadores, y bueno, como una serie de revoluciones que dieron como inicio a la formación del Estado. Y ya digamos como una última fase fue ya digamos como el periodo de formación del Estado como tal, que ya ahí hubo como una regeneración. Digamos, esa regeneración trajo frecuentes, digamos, luchas y lo peor era que las luchas se daban era entre nosotros mismos. Entonces es como básicamente ese recuento, profe. No sé si estuve bien. Gracias, Jorge. Vamos a ver qué complementa Paola. Paola, buenas noches. Muy buenas noches. No sé si es propicio, pero quiero contarte antes de iniciar que es mi primera clase. Tengo problemas con la matrícula. Pero pues uniéndome a la metodología de la clase, quería aportar que evidentemente sí nos llamamos Colombia en su origen por Colón, quien es que visita. Tenemos unos cambios de nombres como la Nueva Granada, cuando estábamos con el resto de los países. Luego alcanzamos a estar un poquito con Panamá, pero pues también es uno de nuestros procesos mal hechos en nuestro estado de Colombia. Y teniendo en cuenta lo que decía mi compañero, efectivamente, y retomando el video que nos mostraba la profe, efectivamente nosotros venimos marcados desde nuestra institución o configuración o conformación del Estado, marcado por la guerra y un deseo de poder. Nuestras peleas después de la corona siguieron siendo entre el Partido Liberal y Conservador. O sea, todos querían pelear que no fuéramos centralistas y otros que sí fuéramos centralistas, y empezaron esas discusiones, bien lo decía mi compañero, en 1850, donde empieza una tremenda pelea
entre la gente que no quiere que todo el poder esté concentrado y la gente que quiere que todo el poder esté concentrado. Pero se marca una división importante en la construcción de Estado con dos partidos. Partidos que hasta el día de hoy mueven muchísimas fibras dentro de la política de nuestro país. Entonces sería un recuento de que a diferencia de lo que dice Lucho, creo que soy más optimista porque hay una generación que está viva, que creo que somos nosotros, que sería ignorar que hay gente que se capacita todos los días y que creemos que se puede hacer algo diferente. Seguramente en la trayectoria de su vida y con los años que ha visto, pues estará no creyendo mucho en el ser humano, pero yo creo que sí hay una nueva generación que se da cuenta que si efectivamente estamos muy mal con el narcotráfico y hay que tocar muchísimos temas de forma y de fondo, hay esperanza mientras estemos vivos y mientras hayan personas que se estén capacitando en esta nuestra carrera y en otras tantas donde se le puede aportar. Entonces yo creo que sí se puede, que no todo es nefasto, que no es terrible, no, solamente es un poquito más de responsabilidad. Creo que somos responsables de salir a votar, creo que somos responsables de leer, creo que somos responsables de tener algo más de empatía y no solamente hacer las cosas porque nos tocan, que creo que sería mi aporte haciendo un recuento de los 3 puntos que menciona la doctora. Paola, bueno, primero que todo, muchas gracias y segundo, bienvenida a la clase. Te invito a que entres al aula virtual y en las partes de generalidades del curso y semanas 1 y 2 visites, veas el programa de clase, la programación que yo les ofrezco y las 2 primeras semanas de clase como para que te pongas al día. Y también quisiera pedirle el favor a Catalina y que es nuestra monitora, que nos compartas nuevamente el link del chat, del grupo de WhatsApp para que pues las personas que no se hayan unido, que sea su primera clase, pues se puedan unir. Ya recibido tu mensaje. Muchísimas gracias, Catalina. Nelson, muy cortito. 30 segundos te doy. Sí, muy cortico. No, realmente es complementando lo de mi compañero de cómo ves a Colombia actualmente con las drogas. No, pues fue algo que dijiste principalmente y es que pues está tipificado como crimen como tal en Estados Unidos y por ello digamos que pues Colombia tiene una alianza o se deja mucho como manipular en ese aspecto con todos los acuerdos y todo lo que ocurre pues frente a Estados Unidos. Entonces ellos por eso Colombia persigue tanto ese aspecto. Entonces lo asumo mucho algo muy simple como digamos el uso de la marihuana, ya sea para medicamentos o uso recreativo, pero digamos que al comienzo era una lucha pues que todavía se está generando, pero que gracias a que Estados Unidos en algún momento ya dijo, listo, sí se puede utilizar como medicina, como ya vamos a dar un check-in, entonces ahí sí Colombia empezó a dejar el aval para que se pudiera generar ciertos cultivos, obviamente bien legalizados y con todos sus correspondientes pues cosas de permisos. Entonces digamos que Colombia está muy acobijado pues frente a esos aspectos con Estados Unidos y por eso no, muchas de las cosas que uno podría llegar a ocurrir o mejorar, pues no se deja por los acuerdos y toda la manipulación que se pueda generar. Realmente era como eso. Gracias, Nelson. Bueno, ustedes han hablado, han dicho muchas cosas que son ciertas y en las que estoy de acuerdo también. Entonces yo creo que esta clase va a ser muy fácil, muy ligera, porque va a ser un repaso para todos ustedes. Quiero empezar hablando un poquito de 2 tesis que han sustentado el origen, 2 tesis y 2 teorías que han sustentado el origen del Estado colombiano. La primera tesis nos dice que el nacimiento de Colombia como Estado se fecha en el 20 de julio de 1810, en ese momento en el que los criollos, nuestros antepasados, firmaron esa declaración de independencia, donde dijeron nosotros no queremos estar bajo un gobierno de José Bonaparte porque nosotros éramos gobernados por el rey de España. Y otra tesis que dice que Colombia era Colombia, inclusive desde los primeros momentos, desde los primeros tiempos de los estados monárquicos precolombinos, es decir, donde aquellas primeras tribus muiscas, chipchas y arhuacas y taironas y demás, e huitotos, pues entre otras, ya se conformaban bajo estructuras jerárquicas organizadas. Esas 2 tesis han llevado a 2 teorías, una teoría fundacionista del Estado y una teoría organicista del Estado. Una teoría fundacionista que está apoyada en interpretaciones históricas, jurídicas, politológicas y sociológicas que dicen
que nuestro origen se fecha evidentemente en el momento en que hay un primer documento escrito que dice nosotros queremos ser independientes. Y ese día es el 20 de julio de 1810. Aunque muchos no estén de acuerdo, aunque muchos consideren que nuestra independencia debería ser el 7 de agosto de 1819, que fue cuando efectivamente se expulsó a los españoles del territorio colombiano. Y una segunda teoría, que es la teoría organicista, que explica la existencia del Estado a partir de un proceso biológico que dice, no, el Estado es el Estado desde el momento en que el primer ser vivo, llámese animal, ser humano o planta, está en el territorio de ese Estado. Evidentemente, pues esta teoría organicista es muy romántica, es muy de las ciencias naturales, pero para nosotros, para los que estudiamos las ciencias sociales, pues nuestra teoría del origen del Estado es la teoría fundacionista y es la que dice que nuestro Estado se funda como tal, o nace como tal, el 20 de julio de 1810. En ese orden de ideas, apoyada en el texto del que ustedes debían leer los capítulos 2 y 3 para hoy, Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, apoyada en algunos textos de la profesora Sandra Borda, apoyada en algunos textos del historiador Orlando Fals Borda y apoyada en algunos textos del economista Eduardo Posada Carbó. Yo les voy a hacer un breve repaso por la historia de Colombia, por aquellos momentos que son más significativos. Probablemente me deje algunos, probablemente mencione algunos que no sean tan importantes. Y esta historia la vamos a dividir entonces en 4 grandes periodos. Un primer periodo de 1492 a 1810 que he decidido llamar Conquista y Colonia. Un segundo periodo que va de 1810 a 1910 que he decidido llamar Independencia y Formación como Nación, como Estado, un periodo de 1910 a 2010 denominado Consolidación y Violencia, y un periodo actual del 2010 al año presente que se llama Entre Paz y Pandemia. Siendo así, arranquemos entonces este recorrido histórico. En el primer periodo, entre 1492 y 1810, se llama el periodo de conquista y colonia y empieza, evidentemente, el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América con la Niña, la Pinta y la Santa María, y descubre América y descubre que no llegó a la India, tristemente para él, sino que llegó aquí, a este bonito continente, a lo que hoy es la República Dominicana. En 1509, los primeros españoles empiezan a poblar el territorio de lo que hoy es Colombia, y a partir de allí empieza nuestra historia como colonia del Imperio Español, donde se fundan las primeras ciudades como Bogotá, como Tunja, como Cartagena, como Santa Marta, donde en 1940 se nos denomina oficialmente el nuevo Reino de Granada, el Virreinato de la Nueva Granada, y seguimos siendo una colonia española. Este primer momento culmina evidentemente en 1810, cuando el día 20 de julio, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, muy cerquita de nuestra universidad, de hecho, se firma la Declaración de Independencia por parte de las juntas de gobierno. Esta Declaración de Independencia viene apoyada por unos momentos históricos que estaban pasando en ese momento en el sistema internacional. Y primero, en 1789, se da la Revolución Francesa, que tiene unos principios de liberté, égalité et fraternité, y que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son traducidos por el señor Antonio Nariño. Y en su primer artículo, los derechos del hombre y del ciudadano, esa declaración dice, es que todos los hombres son libres e iguales ante la ley. Y entonces empiezan unos a preguntarse, ¿cómo así? Si todos somos libres e iguales ante la ley, ¿por qué nosotros tenemos que responder ante un rey, tenemos que pagarle impuestos a una persona que ni siquiera conocemos? Y en lo que hoy es el departamento de Socorro, en lo que es el municipio, perdón, de Socorro, en Santander, se da una revolución, la revolución de los comuneros. Y el segundo momento es la independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos se independiza y cuando firma su acta de independencia y su constitución en Filadelfia, pues eso es un empuje también para todas las naciones latinoamericanas que quieren también empezar sus procesos de independencia. Efectivamente, a partir de allí empieza algo que se llama la patria boba, en nuestro segundo periodo, que es independencia y formación como nación, que se llama la patria boba, que va de 1811 a 1819, porque es que, muchachos, gobernarse no es fácil, gobernarse no es un asunto muy sencillo, y a nosotros, bueno, a los criollos y a nuestros antepasados, a nuestros próceres y demás, nadie les había explicado
cómo gobernarse. Nadie les había contado cómo era esto y pues evidentemente ellos no lo sabían. Y eso dio pie para que los españoles, encabezados por el señor Pablo Morillo, iniciaran un proceso de reconquista que fue cruel, que fue violento y que fue sangriento, que culmina evidentemente en 1819, cuando el ejército patriota, el ejército libertador encabezado por el general Simón Bolívar, logra el triunfo de la batalla de Boyacá y logra expulsar definitivamente a los españoles del territorio colombiano. Pero aquí empiezan otros problemas. El naciente Estado tenía muchos problemas y uno de ellos era que sus dos líderes principales eran dos hombres muy diferentes. Uno era el general Francisco de Paula Santander, que era un hombre de leyes, abogado, como muchos de los que están hoy en esta sala, y el otro era el general Simón Bolívar, un hombre de armas, un militar. Y ellos tenían dos visiones muy distintas de lo que quería ser el Estado. Simón Bolívar decía que el Estado debía ser centralista. Santander no, Santander decía que el Estado debía ser un Estado federalista, como los Estados Unidos. Y pues como Simón Bolívar se fue a terminar la campaña libertadora, a libertar a Perú, a libertar a Bolivia, a libertar a Ecuador, deja el mando a Santander. Y empiezan a pasar muchas cosas, muchas diferencias entre los que querían ser centralistas y los que querían ser federalistas. Y empezamos una andanada de constituciones y de promulgaciones de constituciones, porque qué cosa para gustarnos legislar a nosotros en este país. Todo esto culmina en 1830, cuando muere el general Simón Bolívar en Santa Marta, y cuando se separan Ecuador y Venezuela, que eran parte de lo que se llamaba la Nueva Granada o la Gran Colombia, dentro de los muchos nombres que hemos tenido. Y Ecuador y Venezuela se separan, ¿por qué? Porque es que Bogotá los tenía en un abandono total. Era muy difícil lograr una conexión entre Bogotá y Caracas o entre Bogotá y Quito. Y Quito y Caracas se cansaron del abandono en el que los tenía Bogotá. ¿Les suena eso un poco conocido a ustedes hoy en día? Entonces se separaron y formaron dos países independientes. Y ahí seguimos una andanada de constituciones y una andanada de conflictos y de pequeñas guerras civiles, porque queríamos ser centralistas y fuimos centralistas, queríamos ser federalistas y fuimos federalistas, y nos pasamos a llamar otra vez la Nueva Granada, y luego nos pasamos a llamar los Estados Unidos de Colombia. Y en 1886, con la llegada al poder del señor Rafael Núñez, se le cambia el nombre al país, gracias a la Constitución de 1886. Y empezamos a llamarnos efectivamente como nos llamamos hoy en día, la República de Colombia. Entre 1898 y 1902 sucede un hecho, la primera gran guerra civil del Estado, que es la Guerra de los 1000 días. Y esa Guerra de los 1000 días dejó un atraso económico, un atraso político, un atraso social, un atraso de infraestructura en Colombia, unas heridas que no terminaron de sanar y que probablemente no han terminado de sanar y que bien han sido reformadas en la historia del país. Y este segundo periodo, por decirlo así, culmina en el año de 1903 con la separación de Panamá. Quiero que una persona en 30 segundos me cuente cómo se separó Panamá de Colombia. ¿Qué pasó? Andrés, Felipe, ¿me cuentas esa historia en 30 segundos? Andrés Felipe. Buenas noches, profe. Hola, te escucho. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cómo fue el proceso de la separación de Panamá? ¿Qué te acuerdas? No, profe, no sé muy bien. Más o menos sé que, pues más que todo es por el canal. Todo fue como un tipo de negocio. También controlando un poco Estados Unidos ese tema. Solo pues por el tema del canal que iban a reabrir y eso es lo poquito que yo sé del tema de Panamá. Gracias, Andrés. ¿Alguien más que nos quiera complementar la historia? Jorge, Es que adelante. no estoy tan... Ah, perdón. No, dale, compañera, no te preocupes. No, te iba a contar qué es lo que me acuerdo porque hubo una obra de teatro, Aytú Panapá, creo que se llamaba, y le contaban a uno que es un presidente encargado, ¿no? Y el presidente le va a hacer un detalle a otro presidente y le regala el canal, le regala Panamá. Jorge, ¿qué le quieres complementar a lo que nos contó Pablo? Creo que estoy más
bueno, con lo que dijo mi compañero ahorita al principio, creo que hay una coyuntura entre Panamá y Colombia, digamos que empezó a materializarse y fue efectivamente con el canal de Panamá. Creo que Estados Unidos invirtió en la construcción del canal y eso fue lo que llevó a la separación definitiva entre Panamá y Colombia. O sea, ahí lo que hubo fue un cambio en cuanto digamos, a la historia y a la geografía colombiana. Entonces creo que ese fue el suceso que marcó la separación de Panamá de Colombia. Gracias, Jorge. Vamos a ver qué nos complementa Nicolás en 30 segundos. Nicolás. Gracias, buenas noches, profe. Colombia había estado tratando de ver la posibilidad de hacer un canal por Panamá. Había entrado en negociaciones con algunas empresas francesas, pero como un gobierno centralista no puede apretar tanto, entonces los planes de hacer ese canal se iban dilando en el tiempo. Los panameños veían cómo la oportunidad de un gran negocio pues se iba diluyendo y el país al que pertenecían pues poco y nada le interesaba. Estaban más enmarcados en la guerra partidista y en concentrar pequeños poderes en los cuales no estaba representado Panamá para nada. Entre esas aparece Estados Unidos, ofreciéndole a Panamá que si se separa de Colombia, ellos le construyen el canal de Panamá, se lo dejan en concesión 100 años y a los 100 años les devuelven el canal a Panamá y les garantizan su independencia de Colombia y que en el dado caso de que Colombia los quiera invadir, les garantiza la defensa militar completamente. Lo que no sabía Panamá es que iban a vivir después de la colonia, una poscolonia, nuevamente con Estados Unidos, y que la separación de Estados Unidos del canal iba a ser algo cruento, duro, y que los llevaría a una transformación social, como sucedió en su momento. Gracias, Nicolás. Nicolás contó la historia de cómo pasó esto. Y aquí vemos, y que se repite nuevamente, lo que ya había pasado en 1830, cómo el abandono del Estado hace que perdamos territorio. Y así termina esta segunda etapa y empezamos lo que es como la etapa más dinámica de la historia de este país, que es la consolidación entre consolidación y violencia. Y este periodo yo lo quiero empezar en 1928 con la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras se dio en Ciénaga, Magdalena. Se asesinó a unos trabajadores de la United Fruit Company, que era una empresa bananera, valga la redundancia, que estaban reclamando mejores condiciones laborales. Y esto sirvió como inspiración para que años después un señor de Aracataca, Magdalena, muy cerquita de Ciénaga, escribiera un libro que se llama 100 años de soledad, que es la obra cumbre de la literatura colombiana y por la cual se ganó el Premio Nobel de Literatura. Ya si nos gusta o no nos gusta 100 años de soledad, pues es otro debate. Y empezamos a ver cómo se siguen recrudeciendo estos hechos violentos. Entre 1930 y 1990 y 1946 estuvimos bajo un periodo de gobierno del Partido Liberal, de gobiernos liberales, y fuimos como muchos países de América, fuimos una banana republic, una república bananera, que tenía líderes populistas que querían hacer muchas cosas por el país, pero terminaron no haciendo gran cosa. Quizá lo único que se intentó medio hacer de positivo y que hubiese sido muy, muy chévere que hubiese funcionado era la reforma agraria que quería hacer Alfonso López Pumarejo en el 36. En 1948 pasan dos cosas en Bogotá. Una, se firma el documento constitutivo de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y otra, matan a Jorge Eliezer Gaitán, al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, que tenía todo para ser presidente de este país. Y aquí empiezan los y sí. ¿Y si no hubiesen matado a Gaitán? ¿Y si Gaitán hubiese sido presidente? ¿Será que si Gaitán hubiese sido presidente, se hubiese dado este periodo de la violencia con V mayúscula, de la violencia partidista, de la violencia entre liberales y conservadores? Una violencia cruel, una violencia fea, una violencia dura, donde si Adelson y yo éramos familia,
pero Adelson era liberal y yo era conservador, a mí me tocaba matar a Adelson, porque es que era él o era yo. Y se mataban afuera de la iglesia y se mataban en las plazas de mercado. Y si los abuelitos de ustedes todavía están vivos, pregúntenles a sus abuelitos cómo fue la época de la violencia. A mí mis abuelos me contaban, por ejemplo, que en el pueblo de donde son mis abuelos, en el departamento de Santander, que es el Carmen de Chucurí, tenían que dividir, los días de la plaza de mercado era un día para los liberales y un día para los conservadores, igual que la misa, porque no podían ir todos al mismo tiempo porque era terrible y eso terminaba en un baño de sangre horrible. Y así fue en muchas partes del país, pero donde más fuerte se sintió la violencia fue en el departamento de esta violencia partidista, fue en el departamento de Santander, en el eje cafetero, en Antioquia y en el Valle del Cauca. Y en 1953 tenemos la dictadura, entre comillas, de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Y por qué digo dictadura, entre comillas? Porque no podemos comparar la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla con las dictaduras de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, de Stroessner en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces nos toca como mencionarla ahí como no fue tan dictadura. Inclusive no hubo, pues en la dictadura de Rojas Pinilla o en el gobierno de Rojas Pinilla, no hubo asesinatos así, matanzas, violaciones a los derechos humanos como sí las hubo en los casos chilenos y argentinos, por ejemplo. Y pasaron cosas hasta positivas, hubo unos avances en infraestructura y en 1957, perdón, llega el voto femenino a Colombia. En 1957 nosotras, las mujeres, ya podemos empezar a votar en este país. Y resulta que a nosotros nos encanta copiar cositas de lo que hacen por allá en otros países. Y en 1957 o 58, mi mente en este momento no tengo la fecha exacta, en Venezuela se reunieron en Punto Fijo, una hermosísima ciudad en el Caribe venezolano, los líderes de los partidos populares, ADECO y COPEI. Haga de cuenta ustedes el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿cierto? Y crearon el Pacto de Punto Fijo, que fue un pacto donde 4 años gobernaba el COPEI, 4 años gobernaba ADECO. Pues aquí nosotros hicimos, porque nos encanta copiar, hicimos lo mismito. Nos fuimos para Chicoral, en el departamento del Tolima, y creamos el Frente Nacional. 4 años los liberales, 4 los conservadores, 4 los liberales, 4 los conservadores. Y así nace el Frente Nacional que tenía como fin, o según eso era lo que ellos decían y lo que ellos querían, ayudar a sanar un poco las heridas de toda esta violencia partidista y de toda esta desigualdad social. Con lo que no contábamos era que en 1959 en Cuba iba a triunfar la Revolución Cubana. Y que a partir de este triunfo de la Revolución Cubana se iban a gestar un montón de grupitos de corte marxista-leninista que iban a querer replicar en nuestros países lo que habían hecho Ernesto Guevara y los hermanos Castro en Cuba. Y así nacen muchos de los grandes grupos guerrilleros que nosotros conocemos de la historia del país. Nace las FARC, nace el ELN, nace el EPL y nace el Quintín Lame. Y años después, en 1974, nace el M-19, el movimiento 19 de abril, porque el M-19 nace y surge como un grupo de movimiento de ciudadanos indignados que se quejaban y que están enojados por los resultados de las elecciones presidenciales de ese año. En ese año, en el año 74, hubo elecciones presidenciales y los candidatos eran Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla, y Gustavo Rojas Pinilla tenía todo para ganar las elecciones. Y bueno, se hicieron las elecciones y se acabaron las elecciones a las 4 de la tarde, como siempre se acaban las elecciones a las 4 de la tarde, y resulta que se fue la luz en Colombia ese día, se fue la luz. Y cuando regresó la luz, ya había presidente, y era Misael Pastrana. Y todo el mundo dice, los historiadores, los abuelos, los papás, los ciudadanos en común de esa época, que le robaron las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. Y nace el movimiento 19 de abril, el M-19. ¿Y qué es lo que pasa con el M-19? Que el M-19 trae toda esa violencia que las FARC, el EPL y el Quintín Lame y el ELN tenían en el campo, la trae a la ciudad. Porque los golpes del M-19 no eran en el campo, eran en las ciudades. Golpes como el robo de armas del Cantón Norte, golpes como el robo a la espada de Simón Bolívar, golpes como la toma de la embajada en República Dominicana y el peor de todos, la toma del Palacio de Justicia. Y si a esto se le suma que en los 70
empieza a surgir ese fenómeno del que hablábamos hace un ratico, el narcotráfico, y empiezan con él a surgir los grandes carteles de la droga, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que empiezan a asesinar a todas aquellas personas que estaban buscando también la extradición de estos líderes, de estos señores, Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano, Enrique Lou Multra, etcétera, etcétera, etcétera. Y también empiezan a surgir los grupos paramilitares, los grupos de personas que buscaban defender a grupos de campesinos y de hacendados que querían defender sus tierras de los ataques de los grupos guerrilleros. Y así se consolida una historia que hasta el día de hoy nos tiene llenos de sangre, llenos de dolor, llenos de desigualdad y demás. Y en 1989 pasa otro y sí del Estado colombiano, porque matan a Luis Carlos Galán Sarmiento. Y Luis Carlos Galán tenía todo para ser el presidente de este país. Y empieza la pregunta, ¿y si no hubiesen matado a Galán? ¿Y si Galán hubiese sido presidente de este país? ¿Las cosas estarían como están o hubiesen mejorado? Y arrancamos entonces ya los últimos años de nuestra historia, de 1990. Ustedes eran muy chiquitos, yo apenas estaba naciendo. Se da el gobierno de César Gaviria, un gobierno donde se dio una apertura económica y el proceso de internacionalización del país, y donde gracias a un movimiento de estudiantes como ustedes, llamado la Séptima Papeleta, se genera una Asamblea Nacional Constituyente que reforma la Constitución, nace la Constitución de 1991, que es considerada por muchos expertos una de las constituciones más garantistas de América Latina. En 1994 llega al poder el señor Ernesto Samper Pizano, y es un momento crítico porque Colombia está a punto de ser considerado un Estado fallido. ¿Por qué un Estado fallido? Porque es que resulta que el presidente lo acusan de haber financiado su gobierno con los carteles del narcotráfico, más específicamente con el cartel de Cali. Y empieza el presidente, pues nadie quería al presidente, todo el mundo decía que el presidente era un bandido, que el presidente era un narcotraficante, en el mundo nos veían horrible, los cultivos de coca habían crecido impresionantemente, y eso le dio pie al señor Andrés Pastrana para que iniciara una campaña que lo llevó a la presidencia en el año 2002 y que tuvo como fin dos cosas. Uno, mejorar la imagen de Colombia en el extranjero, que lo logró de una manera bastante importante. Y dos, hacer un proceso de paz con las FARC, el proceso de paz del Caguán, que fue un proceso fallido, porque el primer día ya lo dejaron plantado a Andrés Pastrana, y lo único que las FARC lograron fue, lo único que el Estado hizo, más bien, fue despejar 42.000 kilómetros cuadrados de territorio para que las FARC crearan un imperio de la ilegalidad allí. Y en esta época también los paramilitares dieron los golpes más duros, masacres, violaciones a los derechos humanos entre guerrilla, paramilitares y el mismo Estado colombiano. Y esto pues le da pie a que en el 2010 se lance, pues llegue a la presidencia el señor Álvaro Uribe Vélez con una política bandera, y era la seguridad. Porque si no había, en este país no llegaban los turistas porque había inseguridad, porque estaba la guerrilla. No había crecimiento económico porque había inseguridad, porque estaba la guerrilla. No, la plata no alcanzaba para invertir en educación y salud porque había inseguridad, porque estaba la guerrilla. Durante este gobierno, pues también se ejecutó más del 90% del Plan Colombia, que fue un plan de cooperación militar que los Estados Unidos y Colombia firmaron para fortalecer el aparato militar colombiano y combatir el terrorismo internacional. Y pues también se hizo un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia en Santa Fe de Ralito. Perdón por el error. Y fue un proceso de paz que culminó con la desmovilización de más de 40.000 miembros de estos grupos, muchos de los cuales no encontraron una reinserción efectiva a la vida social y se volvieron a rearmar en lo que hoy se conoce como las bandas criminales. Culminó con la extradición de los líderes de estos grupos paramilitares a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, y pues estamos viendo lo que está pasando hoy, que no van a traer a Salvatore Mancuso porque pues no se hacen bien los procesos administrativos. Y así termina este tercer periodo y llega lo que se llama, o lo que yo decidí llamar, entre paz y pandemia. En el 2010 llega a la presidencia Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos ve una oportunidad única de hacer un proceso de paz con las FARC, un proceso de paz que quizá para muchos es impopular, un proceso de paz que muchos no entienden,
pero que era un proceso de paz que tenía que hacerse y del que vamos a hablar pues más a fondo cuando hablemos de este tema más adelante. Y pues tenemos hoy en día un presidente, Iván Duque, que tiene que ejecutar ese proceso de paz aunque no le guste y tiene que lidiar con una pandemia que no se esperaba. Y esto más o menos son 210 años de historia de nuestro país, son más o menos un recorrido pues, por lo que yo considero lo más relevante. Quizá faltaron muchos hechos, quizá sobraron unos, pero pues es como esto. Ahora pues vamos a hablar un poquito y muy rápidamente de cómo está Colombia hoy. Y estos datos, y lo aclaro antes de empezar, son datos de tres organizaciones principalmente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a la que se vinculó Colombia hace un tiempo, de la Organización Mundial de la Salud y de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Colombia es un estado unitario, social y democrático, que tiene una forma de gobierno presidencialista encabezada por Iván Duque. Con una superficie de 1.141.000 kilómetros cuadrados, somos el 26º país más grande del mundo y el 7º más grande de América. Somos el 28º país más poblado del mundo, con una población aproximada de 49 millones de habitantes. Y somos el segundo país con más personas que hablan español después de México y el tercero con más católicos después de México y Brasil. Tenemos una serie de fronteras y de limitaciones fronterizas, tanto marítimas como terrestres con algunos países. Tenemos una frontera marítima con Jamaica por el Mar Caribe, una con Honduras también por el Mar Caribe, una frontera con Nicaragua por el Mar Caribe que fue redefinida por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que no se ha cumplido. Tenemos una frontera marítima por ambos, por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico, con Costa Rica, una frontera marítima y una frontera terrestre con Panamá, una frontera marítima con Venezuela que se encuentra en un diferendo limítrofe. En cualquier momento Venezuela nos puede demandar ante la Corte Internacional de Justicia o nosotros podemos decidir demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, que es la segunda frontera más larga del continente después de la frontera entre México y los Estados Unidos y la segunda frontera más problemática del continente, también después de la frontera entre México y los Estados Unidos. Tenemos una frontera marítima con la República Dominicana, una frontera marítima con Haití, una frontera marítima y una terrestre con Ecuador, una frontera terrestre con Perú, de la cual podría ser más larga, pero perdimos gran parte de territorio en el año de 1930 en la guerra con el Perú, y una frontera con Brasil. Cuéntenme algo, ¿ustedes conocían todas estas fronteras de Colombia o solo conocían las terrestres? Las terrestres y algunas marítimas, profe, pero todas esas en cantidad no. ¿No sabían que somos vecinos de todo ese poco de gente? De la mitad. Pues lo que uno siempre dibujaba en los mapas de Colombia, que era Ecuador. Las básicas, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá. Y para de contar. Pero el resto no, Haití no tenía ni idea que... Bueno, para que vean ustedes que tenemos un montón de vecinos y no tenemos relaciones dinámicas con ellos. Y aquí empiezan los datos impopulares, y lo aclaro porque pues ya ha pasado que los estudiantes entran como en shock por estos datos impopulares. Según la OCDE, Colombia es una economía emergente y una potencia económica en la región que forma parte de, entre otros, porque Colombia hace parte de muchísimos organismos internacionales, de entre otros de la Organización Mundial del Comercio, de los CIBETS, que es un bloque de países emergentes conformados por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la que nos brinda estos datos. El PIB per cápita de Colombia ocupa el 4º puesto en América Latina, después de Argentina, México y Brasil, y el PIB nominal también. Esto acredita, según la OCDE, a Colombia, y también fue uno de los requisitos por los cuales, de las razones por las cuales Colombia entró a la OCDE, y es que somos el 4º país más desarrollado de América Latina. Con una población estimada de 49 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Colombia es Bogotá, la capital, seguida por Medellín, Cali y Barranquilla, que son las otras 3 ciudades en importancia de Colombia a nivel político, económico y comercial. Y ahí pues están el resto de ciudades más pobladas de nuestro país. El sistema educativo en Colombia está regulado por el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional. Se divide en preescolar, para aquellos niños menores de 6 años, educación básica, que tiene 5 años de básica primaria y 5 años de básica secundaria, 2 años de educación media
y educación superior. Tiene un organismo, Colombia, que es uno de los pocos países que tiene este tipo de organismos, que se llama el ICETEX, que financia los estudios superiores mediante créditos que supuestamente son a bajos costos, pero eso termina siendo una mentira porque la gente termina pagando mucho más de lo que le presta el ICETEX. Y a 2016, el 94.65% de los colombianos estaba alfabetizado, es decir, el 94.65% de los colombianos sabía leer y escribir. Ojo, es saber leer y escribir, no es calidad de la educación. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia tiene el puesto 22 entre 192 países en cuanto al funcionamiento general del sistema, un sistema que tiene dos regímenes, el régimen contributivo, que es el régimen de los que podemos pagar nuestra salud, y el régimen subsidiado, que es financiado por el Estado pues, a través del SISBEN. Es el país de América Latina, Colombia, con la cobertura más alta del sistema de salud. Cerca del 95% de la población colombiana puede acceder al sistema de salud. Nuevamente, ojo, aquí hablamos de cobertura, no hablamos de calidad, porque si hablamos de la calidad, evidentemente Colombia no está ni entre los primeros 100 puestos por calidad de la atención en el sistema de salud. La principal causa de muerte en Colombia, señores y señoritas, estudiantes de la Gran Colombia, son las enfermedades del corazón, seguido por enfermedades cerebrovasculares y enfermedades pulmonares, debido a que en Colombia la gente fuma mucho y es bastante sedentaria. Y ahora sí, lo que les contaba, la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard hizo una encuesta de percepción en el año 2017 sobre cuáles eran los principales problemas que los colombianos creían que tenía su país. Y estos fueron los principales resultados. Uno de los principales resultados es que el principal, o lo que los colombianos consideran que es el principal problema que tiene el país, es la corrupción. De hecho, Colombia es considerado el tercer país más corrupto del mundo, más corrupto de América Latina, perdón, después de Brasil y Haití. Otro problema que consideran los colombianos que tiene este país es el desempleo, que hoy, en tiempos de pandemia, está en cerca del 20%. La pobreza, más del 20% de los colombianos vive por debajo de la línea de pobreza o vive con menos de $1 al día. Alguien lo hablaba al principio de la clase, la discriminación. En Colombia discriminan por color de piel, por orientación política, por género, por partido político, por religión, por orientación sexual, por todo, hasta por la carrera que usted decide estudiar en la universidad, lo critican y lo discriminan. El narcotráfico también es un problema y por eso cuando creo que era Alejandro hablaba del tema de la legalización de las drogas, yo les decía, el problema aquí también es, el problema nosotros lo tomamos como un problema de crimen organizado y no es un problema de crimen organizado, es un problema de salud pública donde nosotros producimos porque tenemos quien nos compre. El día que no tengamos quien nos compre, probablemente no produzcamos. La delincuencia, los colombianos no se sienten seguros en las ciudades, en las calles, no se sienten seguros a la hora de salir. Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo un problema muy, muy, muy grave en Colombia. Y lo vemos día a día, cómo asesinan jóvenes, cómo asesinan líderes sociales, cómo coartan la libertad de expresión de las personas. La violencia de género. Pero aquí no es solamente la violencia de género entendida como maltrato de hombres hacia mujeres, también hay una cifra muy grande, aunque no se denuncia, de hombres que son maltratados por sus parejas. El abstencionismo electoral, a la gente en este país le da pereza votar, por eso me llamó tanto la atención la noticia de Jennifer, porque quiero ver si en un día normal sin pandemia, en un domingo normal sin pandemia, a la gente le da pereza ir a votar, ¿cómo va a ser una votación en un momento de pandemia, en un momento donde tenemos que cuidarnos, donde tenemos que evitar salir y demás? Y la gente dice, no, es que yo no voy a votar porque qué casualidad que el día de las elecciones siempre hay un mundial de fútbol y siempre hay un Alemania-Polonia que es un clásico mundial y a la gente le da pereza ir a votar. Otro problema que tiene Colombia son los bajos niveles de educación, porque sí, está bien que la gente el 94% de la población está alfabetizada, perfecto, pero muchos colombianos no pueden acceder a educación de calidad, ni en colegios ni en universidades. Y ustedes, las 28 personas que están aquí conmigo en esta sala esta noche, son unos afortunados, porque gracias a su trabajo, a lo que ustedes trabajan, están en una universidad y pueden recibir una educación que espero, por lo menos en lo que corresponde a esta asignatura, sea una educación de calidad y sea una educación que les aporte, no solamente para obtener una nota y obtener un diploma, sino para la vida.
Otro problema que tiene Colombia es el atraso científico y tecnológico. Colombia, y lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, lo hemos visto, Colombia no tiene, no hay acceso a Internet, no hay gente que no sabe, nunca ha visto en su vida un computador portátil y para muchos de nosotros eso es algo como tan común. Y la impunidad porque el sistema judicial o no llega, o llega cojo, o se demora y muchas veces no hay justicia. ¿Ustedes creen que falta algún problema aquí o ya tenemos suficiente con todo eso que les acabo de mencionar? Profe, la Falta un problema. ¿Cuál, Nicolás? El anacronismo persecutor que siempre ha estado por parte del Estado. Si en algún momento se Pero llamaba venga, estatus de seguridad, espere. después se ¿Usted qué estudia? llamó Espere, Nicolás, ¿usted qué estudia? Plan Colombia y posteriormente se llamó Seguridad Democrática. Nicolás, ¿tú qué estudias? He can't hear me. No te logro Nicolás, escuchar, profe, se entrecorta la voz. ¿qué estudias? Yo estudio Derecho. Bueno, entonces, me pasa con todos mis amigos abogados. Explíqueme esa palabra anacronismo. Es que le hablan a uno en un idioma que uno no entiende, hola. Profe, es que se le escucha entrecortado, pero entiendo que quiere que le indique qué es anacronismo. En español Anacronismo es para algo la gente que es normal. perpetuo, que es insistente, que a pesar de que pasen los años, sigue sucediendo, que a pesar de que pasen las épocas, sigue sucediendo. Algo que no cambia, que es anacrónico, permanente, que parece que fuera infinito. Y yo creo que eso no va a cambiar por ahora. Gracias, Sí, Nicolás. no, y con lo Lisset, que se vio recientemente expuesto por Flick, es una denotación de que siempre que esté la derecha en el poder, pues va a ser algo natural. La persecución, las oídas, el asesinato selectivo y la minimización de estos hechos por parte de los gobernantes, como el hecho de indicarle a la opinión pública que una masacre no es una masacre, sino que es sino otra un cosa, a homicidio pesar de selectivo. que masacre está ya definido jurídicamente y no solamente por el Estado colombiano, sino por las altas cortes internacionales y los tratados. Entonces, tratados que el mismo Estado colombiano ha puesto en bloque de constitucionalidad y ha firmado. Pero pues en Colombia siempre se trata de minimizar esos hechos y decir que son cosas diferentes a lo que en verdad son. Entonces me parece que falta ese problema. El anacrónico intervencionismo del Estado en la oposición, chuzándola, investigándola, saboteándola, asesinándola, incluso hasta llegar al punto de que se haya exterminado por parte del mismo Estado en ciertas ocasiones a líderes importantes, ¿no? No es negar que a Pizarro su escolta del F2 le metió un tiro en la cabeza y era del Así Estado, es. o que varios agentes del Estado también hicieron cosas irrisibles en el ejercicio de las armas y también permitieron varias cosas irrisibles por las cuales algunos ya están condenados como Uzcategui, que por omisión de su deber está a la sombra por 30 años por permitir una masacre paramilitar. Entonces es situación que es anacrónica en el Estado colombiano, no solamente pertenece a un gobernante o a un grupo político en sí, sino que es un modus operandi, porque si bien se vivió en la época del 98 con el Plan Colombia, se vivió también en el Estatuto de Seguridad y se vivió también con seguridad democrática. Entonces no depende de un líder en específico de un partido, sino es un modus operandi que incluso antes del Estatuto se presentó un poco como aquella época de la violencia
en la cual a gritos, pues Gaitán pedía que no mataran más al pueblo, incluso hizo una marcha muy significativa que se llamó la Marcha del Silencio, miles de almas marchando con una vela totalmente calladas por los asesinatos y lo que ocurría en Colombia en ese momento. Entonces, algo anacrónico y que me parece que falta entre los principales problemas de Colombia, que no se permita la disidencia y que se persiga, se individualice y se elimine. Gracias, Nicolás. Lisette, tú habías levantado la mano, ¿querías complementarnos algo? Hola, profe, sí. Profe, Adelante. bueno, pues yo estoy revisando como los aspectos que estás enunciando ahí y pues me parece que vienen regidos como bajo el gobierno, ¿no? Es decir, digamos lo que viene acá dictaminado pues son de alguna manera pues em, leyes o normas que ha dicho el gobierno que pues de alguna manera vulneran el derecho pues ya sea a la violencia de género, a la educación, etcétera. Pero hay un tema muy importante que yo considero y es que pues no hay que echarle la culpa a todo el gobierno, ¿no? Realmente hay un tema fundamental, un aspecto muy importante de manera colectiva y es que pues en este caso a nosotros de manera general pues a los colombianos nos sobra la indiferencia. O sea, la indiferencia es lo que más abunda en este país, ¿sí? La inequidad, esto viene ligado pues con la inequidad también. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera pues a los colombianos no nos importa cinco si a la otra persona le fueron vulnerados sus derechos, si fue desplazada, si fue violentada pues por la guerrilla, si es pobre, ¿sí? O sea, siempre los colombianos nos creemos con la superioridad de decir, pues no, es que esta persona se lo buscó o es que esta persona le gusta vivir como pobre. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto genera mucha vulnerabilidad, pues más que todas las personas de escasos recursos. Y es un factor muy importante también, pues a la hora de definir las problemáticas de Colombia, porque en sí, si tuviéramos pues una manera, una solidaridad pues colectiva, pues estos problemas no estarían pasando realmente. Así ¿Por es. qué? Y Porque, eso, adelante. qué pena contigo. Entonces, considero esto que arraiga, de hecho, pues es la base, la raíz de las mayores problemáticas de nuestro país, porque se refleja en el voto. ¿Mm? Votamos por gobernantes que no nos representan nada, simplemente nos representan pues un beneficio en particular, ¿m? El que me genere un trabajo, el que me genere pues un beneficio a mí, ¿sí? Sin importar pues qué pasa con la otra persona, ¿m? Porque pues está demostrado que el clientelismo es lo que más arraiga en este país. Entonces eso es egoísta, realmente eso es egoísta y es bastante triste. Pero esa teoría demuestra que los gobernantes que nosotros tenemos somos lo que merecemos, porque somos demasiado egoístas e indiferentes con los demás. Eso que acaba de decir Lisette me lleva a hacerles la última pregunta y para cerrar esta sesión de clase. ¿Cómo podemos nosotros, desde lo que estudiamos, aportar a la solución de los problemas de este país? Y como Adelson había levantado la mano, le voy a dar la palabra a Adelson. Pues doctor, en cuanto a la anterior diapositiva, yo creo que el principal problema que le faltó ahí fue la corrupción. Porque la corrupción reúne todos esos No, requisitos de sí, esos yo lo problemas. mencioné, fue el primero. No, ahí no Sí, está en la señor. diapositiva. Sí, Sí, eso señor. Sí, señor. Hágame el Entonces, favor. mire que no. ¿Cómo que no? ¿Y aquí qué dice? Ah, ya no lo había visto bien. Qué pena. Ah, ¿qué tal estos señores?
Yo sé que ya es tarde y tenemos sueño, pero yo sí lo mencioné. Estamos desvariando. Ah, ya está desvariando usted. Bueno, entonces ahora para resolverle esta pregunta desde el rol profesional, formado desde la ética. Bueno, entonces ahí desde la ética yo pensaría que nosotros como profesionales debemos de dar todo bajo la ley de la honestidad, ¿no? Bajo el principio de la honestidad. ¿Por qué razón? Porque ahorita nosotros viviendo, en mi caso viviendo esta cuestión de los consultorios jurídicos, uno ve cómo las personas no son honestas y siempre buscan trampas. Entonces buscan al abogado con fines de que les ayuden a salir del chicharrón, como se podría decir vulgarmente. Entonces ese carácter de humanismo, ese carácter social que tiene todo el mundo, pues no se ve como tan bien reflejado. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar donde el agresor o la agresora, o sea, no le da miedo decir, así haya hecho, o haya cometido el delito, o sea, no le duele decir, sí, yo fui el que hice eso, pero no tiene justificación alguna del por qué lo hace. Pero también eso, desde el punto profesional de nosotros, lamentablemente, como es una carrera netamente social, entonces nosotros tenemos que ayudarles. Entonces ahí va en juego nuestra ética. ¿Cómo podemos aplicarle la ética a esos casos donde no salgamos nosotros afectados directamente porque lamentablemente, moralmente y sentimentalmente uno también sale afectado? Porque uno ve cómo el agresor comete el delito y todavía pretende que uno lo defienda. Y lamentablemente hay que defenderlo porque la Constitución lo obliga. Entonces, yo diría que en nuestro rol de profesionales, yo diría que el panorama y la problemática de Colombia está en poder ser honesto con uno mismo primero y honesto con el que tiene al lado, para no violarle los derechos. Gracias, Eso sería Adelson. todo. Yo creo que eso que dijo Adelson de que la persona comete el delito y al abogado le toca defenderlo fue la principal razón por la que yo, dentro de todas las opciones que tenía en su momento para estudiar una carrera profesional, decidí no estudiar Derecho. Porque yo así me hubiesen dicho, no, es que hay muchas otras ramas, como conociéndome, la que más me hubiese llamado la atención hubiese sido el Derecho Penal y hubiese terminado yo, no hubiese podido defender a personas que cometen crímenes y demás. Terminamos contigo, Jorge Luis. Sí, profe, quería hacer pues una acotación respecto a la pregunta que está planteada ahí. Y pues yo creería que el mayor problema que tiene Colombia es la forma en que funciona el Estado como tal. Porque yo pienso que, bueno, no sé, desde mi punto de vista de política, esa forma en que se viene llevando o